los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Novedades en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana. Un libro de culto para la intelectualidad de izquierda de las décadas del 60 y 70, donde Jorge Abelardo Ramos inscribió una nueva narrativa en el pensamiento latinoamericano. Por primera vez, para interpretar la historia, se enlazaron categorías marxistas con la perspectiva de la patria grande. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Cuánto hace que no compra una revista papel? ¿Se dio cuenta que ya no lee más de 2 párrafos? ¿Que no puede mantener la atención a un fragmento que se detiene? No se preocupe, se lo vamos a solucionar. Solo tiene que escuchar hasta el final del programa. Allí se encuentra la solución a todos sus males. No intente adelantar este audio. Estamos en vivo. Y como ya sabe, incluso este fragmento pertenece al pasado. Sí, ya sé. Todo el día padeciendo ese palo que te deja fuera después. Pero vamos, anímese. Todavía no hay futuro. Lo estamos haciendo. Sí, estar haciendo. Acá. Amarte. La revista papel hecha radio. Hasta la medianoche. Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Revista Amartya. Hacer es la mejor manera de decir. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para el que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidas, bienvenidos. La revista Amartya se abre así. Todo es tan facilito como pa' hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente, la que ha creado a los dirigentes. Arrancamos con todo hoy día lunes. Muchas noticias, mucha información. Y este programa intenta sumarte algo más a este final del día. La solución no es tirar napalm en las... Julieta Dorio, ¿cómo le va? Muy bien, alzando la voz para no perder la costumbre. Excelente. El señor Damián Kotz, que hoy se suma. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Estás bien? Bien, bien. ¿Y vos? Vamos metiendo el tema del día. Usted se tiene que dar cuenta en su casa. La señora Mariana Collante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Frías noches. Sí, sobre todo. ¿Cómo Nevadas estás? noches. ¿Cómo estás vos? Yo bien, no voy a abundar.
Bueno, no abunde que no alcanza el dinero. Nicolás Dulcich, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, excitado. Me acabo de comer un paquete de mogul y estoy totalmente arriba. El azúcar. El azúcar le dicen, ¿viste? ¿Puede confirmar si está nevando afuera? Está nevando. Confirmado. En algún lado. En algún lado del AMBA, del Eternauta, está nevando. Ujú. Es una nevada mortal. Arrancamos hoy hablando de la voz. No me cambie. Me gusta esta cortina. Se lo quería decir del primer programa. Vamos a hablar de la voz. Se callan todos. Porque la voz es muy importante no solo para decir, sino para poder reclamar, para poder hablar y también para que en el silencio uno tenga cosas importantes para decir. Porque para hablar hay que tener algo para decir. Sí, es una forma de decir aquí estoy, también es una forma de resistencia, pero ojo que el silencio también dice mucho. Bueno, de hecho vamos a hablar hoy de la voz en distintos formatos, como solemos hacer cada lunes, pero esta vez, ¿qué nos trajiste, Mariana? Hoy traje una voz muy interesante, como diría Patricia Bullrich, que planteó una filosofía muy interesante. En la década de los 90 irrumpió Fabián Polosecchi con una serie que se llamó El Otro Lado. Y después vamos a hurgar un poco en los anaqueles de la presciencia argentina con Leopoldo Lugones y un cuento muy cruel que se llama Isur. Espectacular. Bueno, vamos a hablar también de la voz del mercado, ¿no? Habló el mercado, tiene voz. Habló el mercado y tiene domicilio en Capital Federal. Dice que todavía no está nevando en su casa el mercado. No, excelente. Bueno, Sí. pero Nunca nievan en el... Jorge ahí le no dicen. nieva, Siempre nunca. falta el fulbito. Es el que te clava, Jorge Mercado. Pero este mercado tomó escribió un documento, hizo una declaración. Hizo una declaración de que no va a nevar, pero sí va a haber lluvia de inversiones. En un ratito vamos a hablar de la JP, pero de otro tipo de JP, que es la JP Morgan. La JP. Exactamente. Hablamos de psicología porque está el señor Damián Cot. Vamos a hablar de la voz. Me encanta porque le planteé el tema del lunes, va a ser la voz, me dijo, buenísimo. ¿Por qué la psicología se lleva tan bien con esa idea de la voz? La verdad que no, ni idea, porque... Llama a otro. Yo te dije buenísimo porque es un tema que está reestudiado y no está tan estudiado, la verdad. Lo vamos a estudiar en vivo. Pero lo vamos a estudiar en vivo, sí. Porque hay distintas voces. Sí, bueno, para empezar podríamos nombrar, la voz como objeto, la voz que, por ejemplo, podemos usar para seducir, podría ser. La voz maternal. La voz podría ser la voz que ya escuchamos antes de nacer, de alguna manera. Y otra voz que es muy conocida y que la hemos nombrado bastante, que es la voz interna, que está acá adentro, que Bueno. esa es la peor. Pensar. Hoy vamos a pensar en voces, en muchas voces. Tenemos de todos los colores y de todas las bocas, podemos Sí, señor. decir. Pero preparamos un clip, ¿no? ¿Y de qué va este clip? De variedad de cosas, como siempre. Escuchémoslo. Minha voz. Cristina movilizó a medio país con un audio. El silencio de la plaza para escucharla fue conmovedor. La voz tiene una poderosísima influencia en nuestro día a día, básicamente porque es el vehículo de transmisión del mensaje. Para Aristóteles, el hombre es político porque posee la palabra, la capacidad de expresarse, de expresar lo que es justo e injusto. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Crece, se multiplica y ejerce mayor dolor cuando nos quedamos callados. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. ¿Qué cambia en una mujer cuando empieza a hablar con claridad? Cuando empieza a hablar sin culpa y sin miedo. ¿Qué cambia? Bueno, escuchar todas las voces parece bastante sano, ¿verdad? Las voces interiores. Yo tengo miles, millones de voces. Bueno, sé que lo que emana mi voz es muy potente. A vida aqui na voz. Qué bonito, qué lindo tema el de la voz. Pensaba en el discurso de Cristina, que para mí fue muy interesante desde lo conceptual. Ahí está puesto en una parte del editado que
hiciste, Mariana, y que era lo que se rumoreaba, pero que cuando sucedió fue muy fuerte, porque ella eligió no estar, podría haber filmado un video, pero yo me quedo con esa imagen de ese discurso que se vio en la plaza, que era la gente mirándose los pies, mirando, no sé, el horizonte, haciendo silencio para escuchar. Con una presencia ausente, que era esa voz, ¿no? Que reflejaba una ausencia y el poder que tiene como si fuera el recurso del Deus Ex Machina, ¿no? Sí. Que por lo menos viene a resolver el tema del quilombillo del peronismo. Exacto. Al principio, ¿no? Sí, bueno, pero sí lo importante de la figura que no está, porque está proscripta, pero que qué efecto tiene la voz en una sociedad que todo lo necesita ver, que todo lo necesita mirar. Hay un ejercicio de la imaginación que a la política le viene bárbaro, porque aunque estemos pasando un momento muy complicado, recuperar la imaginación me parece que es fundamental para que esa voz tenga un espacio. Sí, para mí lo principal es falta de imaginación. Lo que nos está ocurriendo ahora es la posibilidad de poder pensar en algún otro mundo real que podamos construir, porque no está sucediendo eso. Sí, pensaba también en esto de las cantidades de voces que hay en el mundo en el que vivimos, esta idea de, bueno, ahora vos te podés comunicar con quien quieras en cualquier momento, podés escuchar todas las voces, pero al mismo tiempo, bueno, lo hemos tratado tantas veces, ¿no? Uno a veces no conoce al vecino que está al lado, ¿no? Eso termina cuando se genera un quilombo, se corta la luz y indefectiblemente uno tiene que hablar con el otro. Pero el otro problema de todas las voces es esta falsa idea de la tolerancia, ¿no? Porque en todas las voces también entra la voz de la ultraderecha. Claro. Todas las voces, no sé. Bueno, porque ahí confundimos la libertad de expresión como si fuera un derecho absoluto, y ningún derecho es absoluto. A ver, me gusta Todos los eso. derechos están limitados porque mi derecho termina donde empieza el derecho de Mariana, el derecho de cada uno de nosotros, ¿no? Y la libertad de expresión además viene con responsabilidades ulteriores. Yo puedo decir cualquier barbaridad que se me antoje, porque si no sería censura, pero yo después me tengo que hacer cargo de lo que estoy diciendo. Y esas responsabilidades ulteriores pueden venir con cuestiones judiciales, ¿no? Qué bueno eso, porque en la vida pasa también eso, más allá de la política del derecho, que me parece está buena esa aclaración, si no parece que todo vale lo mismo, pero uno también, cuando dice algo, ahí corre también no sé, la responsabilidad de hacerse cargo de eso que estás diciendo. Sí, pensaba en cuando uno dice algo, pero la voz dice otra cosa, ¿no? Esto pasa mucho también. ¿Cómo es eso? No sé, vos me preguntás, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Listo. preguntame a mí. ¿Cómo estás? Bien. Claro, cuando el mensaje, una cosa es el mensaje el lenguaje verbal con el mensaje paraverbal, que es el de el tono, la intensidad del volumen y todo eso, y el lenguaje no verbal, que es el corporal. Claro, digamos, pero ¿no? la voz también es, no sé, eructar, el estornudo, el gemido, la tos. Eso también es la voz. Cuando un bebé nace y no habla todavía, tiene una voz. Y de hecho la voz es algo que más que se asimila, se incorpora, ¿no? Uno construye su voz a partir de todo lo que ve y oye, como la fantasía. Qué interesante, en un mundo donde las disputas parecen llevarse puesto todo, ¿no? Vivimos en medio de una guerra que empezó hace mucho tiempo, nadie la declaró, creo que nadie la va a terminar declarando, más allá de la guerra donde la tiene Rusia y Ucrania como protagonistas, pero es un cambio de época, es un momento de cambio de época, y hay algo de este cambio de época que también exige construir voces que puedan oponerse a la barbarie que nos están llevando, que nosotros, por estar geográficamente muy lejos de los misiles, bueno, por ahí parece que uno la mira por televisión, pero nos afecta y en nuestra cotidianidad. Porque es un tipo de violencia también, ¿eh? Perdón, Nico, ibas a decir algo tal vez. Porque es violento. Hay una violencia ahí psicológica continua, hay una especie de, sin querer pecar de absoluta, como de cierto terrorismo psicológico, ¿no? De buscar el terror y el no te metás, no volver a eso. Por algo le están diciendo algo a Mengolini o a fulano o a Mengano, por algo será, y el no te metas para ver si todavía encuentran alguna carpetita chiquita, porque carpetazo no tiene cualquiera, como para tirarte encima, ¿no? El miedo que se implanta a hablar. Y
la valentía, el coraje de vencer ese miedo y seguir alzando la voz, aunque sea en un hilo nada más de la voz. Vamos a estar recorriendo esas voces, las de ustedes, las nuestras, la de hacer esta radio, que es también tener nuestra propia voz y poder decir a los cuatro vientos lo que queremos, lo que sentimos, lo que nos apasiona. Vamos a escuchar en primer tema, los que estén en la radio, porque esto es exclusivo de los que escuchan radio, alguien que para mí con su voz, en esta canción incluso es un clásico que él lo toma y se la apropia, pero para apropiárselo, ¿no? Hoy que hay una muy mala noticia para Argentina en relación a YPF, hay que construir una propia voz. John Lennon, que me parece que con su voz nos puede representar a todas y a todos. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 11 3200 0530 y como te decíamos al principio, vamos a hablar de un tema que generó una tensión muy fuerte el fin de semana en el gobierno. Tenía que ver con una declaración, no de un grupo kirchnerista, bueno, habría que ver, ¿no? Porque digamos con la idea de la JP Morgan, JP Morgan hizo una recomendación a sus inversores y hizo temblar a la dentadura de Conan. ¿Cómo vendría a ser esto? Y recordemos que fue la misma gente que en el año 2018 hizo exactamente lo mismo. Pero perdóname, tuvo que sacar a Conan. Tuvo que sacar a mostrar al perro. Sí, pero escuchaba ahí, leía en Twitter, X, que decían, bueno, ahora con esto vamos a estar todos hablando una semana. Del perro. Mientras detrás pasan 3.000 decretos, y es cierto, ¿no? Así que mejor hablemos de otra cosa, hablemos de nuestra agenda. Dale. Y para mí se viene el frío, la nieve, y a mí me da hambre, mucha hambre, siempre. A mí me gusta mucho cocinar. ¿Ustedes cocinan? Sí, señor. ¿Sí? Por supuesto. ¿Improvisan o hacen recetas? ¿Qué? Yo tomo recetas y después hago mi propia aventura. Bien. Es un, no voy a ir por ahí, voy a poner esto otro. Ok, o sea, vas viendo Sobre con lo que todo tenés. Si dicen que hay que ponerle cilantro, porque yo es o nada o le pongo demasiado y todo tiene gusto a cilantro, entonces cilantro ya no entra en mi cocina. ¿Y el resto? Yo cocino poco. Y nada. Y mal. Okay. En general. Bueno, ok. Pero mucha galletita con cosas arriba. Muy bien, la picada, la famosa picada. Picadas, el próximo lunes podríamos traer unas galletitas. Pensé que horneabas galletitas. Con paté. No prendo el horno ni casualidad. Bueno, ¿por qué pregunto esto? Porque si bien es cierto que la mayoría de los y las economistas tienden a hacer uso y abuso también de metáforas de las ciencias físicas, ¿no? A la hora de hacer sus análisis. Dicen, ¿lo decís por lo de pedo de buzo? Por lo pedo de buzo.
el equilibrio del mercado, hablan de la inflación inercial, la elasticidad de la demanda. Qué lindo. También de las matemáticas, hablan de la trayectoria en B corta, del crecimiento exponencial, el punto de inflexión del PBI. La flotación entre bandas. ¿Siempre para qué? Para darle un halo de cientificidad a su métier. Pero también es cierto que en esta práctica, me hago cargo de lo que voy a decir, cleptómana, los y las economistas también suelen hacer uso de metáforas culinarias, ¿no? Te dicen que hay que tentar a los inversionistas, que no hay que recalentar la economía, que hay que aflojar con la maquinita y que hay que seguir recetas económicas para lograr el desarrollo. Claro, ¿no? Claro, hay recetas para hacer un buen budín. ¿Por qué no vas a hacer ese budín? A ver, Gil, mandril. Un budín de brotes verdes, por ejemplo. Por ejemplo. Pero tal es la receta que hay un camino. Según los mercados, Jorge, Manuel, Matías, John, Paul, Marcat, vos sos un stand alone, o sea, sos un paria, estás ahí solo cuando sos un mercado totalmente marginal. Podría ser Venezuela, podría ser Irán, podría ser Rusia. Si vas siguiendo las recetas que te establece el establishment, valga la redundancia, pasas a ser una economía de periferia, es decir, estás lejos pero estás mirando al centro. Si seguís haciendo los deberes, pasás a ser una economía emergente. ¿Para qué? Para eventualmente llegar a la economía de mercado, la economía desarrollada. ¿Vieron que dicen que uno envejece cuando pierde la capacidad de asombro? Bueno, yo a veces, cuando leo estas pelotudeces, me siento un pibe. Gracias a los economistas. Nada que ver los mogul. No, el azúcar no tuvo nada que ver en esto. Ahora bien, cuando uno sigue una receta de YouTube o una receta del Gourmet, yo me acuerdo que miraba, ¿se acuerdan el cable? Claro, sí, por supuesto. Gourmet.com, saludo a Narda Lépez. Por lo general, uno puede ver el proceso de la mano del cocinero, de la cocinera, desde el cual gradualmente va de un compendio de ingredientes hacia un plato final. Es lo que decía recién Juli, una torta. Vos tenés ganas de algo dulce porque ya comiste. Uno puede ver ahí en la televisión al chef agarrando los ingredientes, trabajando la harina, los huevos, la leche, el azúcar, y hace una torta espectacular. Queda ahí en el televidente, en el espectador, seguir los mismos pasos y alcanzar el resultado. Bueno, caso contrario, eso habla mal de vos, que sos un atolondrado. No sabes cocinar. Que no manejaste la temperatura del horno, que usaste una harina 3 ceros cuando era 4 ceros, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que los economistas no vivencian ese mismo proceso. Uno cuando escucha a los economistas repitiendo desde el púlpito de consultor, del saber y de la supuesta expertise cuál es la receta a seguir, uno nunca los ve haciendo la torta. Ellos te dicen que saben hacer la torta. Ellos no hacen la torta, ellos se la llevan. Ellos se la llevan o trabajan para el que se la lleva, que es el que les paga. Para alguna porción. Para el almacenero, ¿no? En nuestro caso nacional, la receta harto conocida, pero que también aplica para todo el sur global, es la receta del neoliberalismo. Ajustar, desregular la economía, abrir el mercado local, fomentar la tan mentada inversión externa. Cosas que aburren, lamentablemente. Yo ya tengo 39 años y yo siento que esto ya lo viví 74 veces en mi vida, ¿no? Eso que sos joven. Y seguís alquilando. Y seguís te odio. Porque tenía azúcar en la sangre, estaba feliz. Y pensando un poco en lo que pasó en estos días, me fui un poco a 2016. Primer año flamante del gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, a un documento interno, pero que circuló por las redes y a los que cualquier eternauta puede tener acceso, en el cual se buscaba resaltarle a los inversores extranjeros las fortalezas del país. El documento, quizá lo recuerden, se titulaba Argentina, o Argentina, Land of Opportunities. Claro, que era en su momento el ministro de Economía que había citado que la Argentina estaba desendeudada. Muy bien. Usted hizo los deberes, usted ya no es un mercado stand-alone. Era el que era el ETN. Duhovne. Estaba escrito un en inglés. Periodista. Un periodista. No, pero metieron un ministro de Economía. Yo no me meto en política.
Estaba escrito en inglés, además, porque evidentemente... Podés llegar a ser ministro de Economía. Dame tiempo. Y mucha azúcar. Bueno, entonces... Bueno, obviamente ese documento lo que mostraba es una Argentina fantástica. Baja desocupación, menor desigualdad social de la región, la clase media más robusta de todo el continente, instituciones sólidas, una infraestructura bien desarrollada. Todavía no teníamos 3 copas, pero casi que te lo metían ahí, ¿no? En ese sentido, yo tengo un video que junté que seguramente los oyentes y los espectadores de YouTube se lo recuerdan, de la entonces vicepresidenta de la Nación. Hermoso, a ver, escuchémoslo. Entonces, lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien, en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, no. Nadando. Mira, ahí se ve la burbuja. La del final del túnel. La del final del túnel, seguramente. La luz que viene. Harto conocida, ¿no? Diciendo que estamos mal. Pero hay una luz al final del túnel. Hay una luz. Y a mí lo que me divierte mucho de esa entrevista que le hacen en el auto es que Michetti dice... pero en un momento determinado del túnel uno se empieza a ahogar y uno empieza a dudar. Metimos. Ahí está, mira. Pensando que realmente por vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Qué increíble, le dieron un curso, le explicaron que tenía que decir eso y está reconvencida. Hay que ver en cuál semestre de un año entra, ¿no? Pero llega. Pregunta, Nico, dice, la voz era del túnel. La voz, digo, la luz. La luz. La luz, ¿cómo que era del túnel? La luz del túnel, porque ella... Es la luz al final del túnel, que salís del túnel. Que ella no la veía, la luz, pero ella confiaba. Para mí lo que dijo Juli recién es fundamental. Yo le creo a Michetti. Ella ella cree en eso. Yo digo, en su torpeza... demuestra cierta humanidad. Ella realmente confiaba en que ese era el camino, y cuando el periodista le hace la pregunta y ella avanza en esa alegoría fantasmal, ella está convencida de eso. Y lo mismo está convencido, creo yo, es parte de este gobierno, otra parte se entienden que son sus negocios, y para eso también tenemos un recorte de un video, en este caso del actual presidente de la Nación, antes de ser presidente, durante la campaña en el programa de Fantino. A ver, escuchémoslo. Esos 50.000 millones de dólares me darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al OK? ¿Vos querés que te muestre el celular? ¿Estarían dispuestos a apostar a la Argentina? ¿Y a vos qué te parece? Escuchame una cosa. A ver, los títulos de Argentina cotizan en torno al 20%. Sri Lanka acaba de defoltear. ¿Sabes a cuánto cotizan? Entre el 40 y el 50%. Quiere decir que vos ponés la guita ahí, ¿sí? Y con solo que alguien quiera hacer las reformas y que quiera pensar, digo, que 2 más 2 es 4, o sea, ninguna locura. Valdrían por lo menos el doble. Pero, vos te das cuenta que es un hit and run donde ganaste 100%, ¿no? Es que todos los... ¿Qué está diciendo este hombre? Varias cosas, dice. Una de las primeras cosas que yo quiero enfocar es esta idea de no hay que hacer matemática, hay que seguir la receta. 2 más 2 es 4, más o menos hay que hacer las cosas bien. Claro. En el interín nombra a Sri Lanka, yo creo sinceramente que no lo puede señalar en el mapa. Sri Lanka. No lo sabe buscar. No sé por qué lo nombra, pero a mí me interesa mucho detenerme en esta idea de la receta. Porque detrás de esa receta está la esperanza de la lluvia de inversiones, ¿no? La tan mentada lluvia de inversiones que en el programa de Fantino él te está diciendo que incluso él ya tiene, no era presidente, pero él ya tenía entonces los fondos necesarios para la tan mentada dolarización que fue parte de su campaña presidencial. Ahora, Nico, pero la noticia de que JP Morgan le sale a decir a sus propios inversores, che, saquen la guita de acá, bueno, habla de que esa receta... Ellos también no saben y no se pueden engañar a sí mismos de que esto es un afano al pueblo argentino. Sin lugar a dudas. Y la genialidad es saber cuándo irse. Exactamente, la timba. Si cualquiera que haya ido como yo todos los sábados, los viernes y los domingos al casino ahí de Puerto Madero sabe, me fumo 2 atados de pucho y claro, taca, pero yo sé cuándo irme, no soy Gil. Pero volviendo a lo de la lluvia de inversiones, fíjate que ese dinero que el presidente, entonces candidato, decía que iban a venir y que ya estaba, no vino. La colocación de deuda, de bonos de deuda afuera,
el actual Toto Caputo, el Messi de las finanzas, no logró colocar. Fondos de inversión, ¿se acuerdan? El Templeton, BlackRock, incluso las famosas Levac, que el Messi de las finanzas sí logró hacer venir y colocar durante la gestión anterior, tampoco vinieron. Y el JP Morgan, nos enteramos el fin de semana que ya está haciendo una recomendación a quienes están en su cartera de, muchachos, hagan las valijas. Ahora, la pregunta es, en todo caso, estos fondos de inversión que hicieron el lío en el 2018, ¿aprendieron? ¿Por qué no vinieron ahora? ¿No? Es muy interesante escucharlo a Zayat, que en estos días lo que estuvo diciendo es que no es que aprendieron, sino que ya saben que quien se presenta como el prestamista de última instancia es el Fondo Monetario Internacional. Y otra vez nos lo va a salvar. Porque ¿a dónde fue la plata que le dio entonces Trump vía el Fondo Monetario Internacional a Macri? No fue a la República Argentina, no fue a infraestructura, sino que terminó en los mismos fondos de siempre. En ese contexto también es muy importante resaltar algo que estuvo señalando Cristina Fernández desde su departamento, que es la tremenda sangría de dólares. Es decir, no vienen los prometidos y los que están se van. Viajes al exterior, deuda, ¿no? Se está pagando los intereses de deuda, las multinacionales están remitiendo dividendos y achican carteras, Mercedes-Benz, Toyota, Santander, el HSBC, Falabella. Entre abril y mayo se fugaron casi el 44% de los 12.000 millones del Fondo Monetario Internacional. No es chiste esto. Ahora, ¿cómo logró entonces, para ir cerrando, el gobierno llegar a este momento sin todos esos dólares? Bueno, en primer lugar, lo que hicieron fue devaluar, ni bien asumieron la presidencia, para dar rentabilidad al complejo agroexportador. Esos dólares entonces entraron vía liquidaciones porque fue un gran beneficio que le dio a ese sector. Una devaluación histórica. Pues sí, horrible. 117. Muy, dicha por el propio presidente, más allá de la que se les pedía, sí, ¿no? El overshooting. El blanqueo que fue muy importante. Más de 20.000 millones de dólares. Mucha guita eso. Mucha plata. 20.000 millones de dólares más vía Fondo Monetario Internacional. Pero vos fíjate que no les alcanza y ya te están pidiendo la del colchón. ¿Por qué? Entonces la pregunta acá es, ¿falló la ejecución o falló la receta? Bueno. No, el plan es perfecto. El plan es perfecto, claramente, ya lo sabíamos. Basta ir a Jaureche, como él mismo explica y se cansa de explicar sobre cómo los países industriales dicen que el proteccionismo está mal, una vez que ellos ya lograron una industrialización y entonces la competencia los beneficia. Y yo acá quiero cerrar con lo siguiente. Es cierto, estamos todos de acuerdo en que no hay crecimiento sin inversión. Pero la inversión externa, siempre, en todo lugar y en todo momento, siguió lineamientos geopolíticos. Y esto lo sabe cualquier persona que abra un libro de historia. Basta pensar y mirar, señalar cuáles son las economías, no emergentes, sino las economías industrializadas, y cómo llegaron hacia ahí. La Europa Occidental a través del Plan Marshall, Japón a través del Plan Marshall, la Unión Soviética, China a través de los planes quinquenales, de una revolución en los cuales se toman los medios de producción y se decide hacia dónde va la inversión, a quién se le saca y a quién se le pone. Los planes quinquenales de Perón. Entonces, ¿por qué pensar que va a venir la salvación desde afuera y una lluvia de inversiones de los países centrales van a decir que Argentina no venda sus materias primas baratas, sino que se industrialice? Eso no le conviene a nadie. Esto es muy importante y lamentablemente los economistas siguen entrampados en recetas y en harinas, pero en realidad nos venden siempre huevo podrido. Cocine usted mismo, hágase, porque si no después le termina vendiendo un yogur que no sabemos la fecha de vencimiento, pero que ya huele a podrido. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial. Con Adrián Stoppelman y entradas por Paz Live. Atención, gente de Claypole. El sábado 5 voy a estar por ahí. ¿Dónde? En la casa Claypole de Rodolfo Colliet 1021 haciendo Desinteligencia artificial. En la era de la locura, la crueldad y el desquicio, 90 minutos de humor para aliviar la realidad. Sábado 5, la casa Claypole. Te espero, porque la resistencia también se hace con humor. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Paz Live. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Amartya. Una revista papel hecha radio. Volvemos al piso de la M530. Llegan los mensajes al 11 3200 0530. Uno se ilusionó, dijo, pensé que ibas a pasar Sinatra. Qué lindo Sinatra, ¿eh? Qué hermoso Sinatra. Ya te taca un tema de Sinatra. No. Esos dedos mágicos. No creo que cante con este ritmo Sinatra. Pero después le vamos a pedir uno a Calimare. That's life, es Sinatra. Ah, sí, ahí está. Lo que es la vida, ¿eh? Se ofende. Qué linda voz. Mi hijo adolescente está fanático de Sinatra. ¿En serio? 14 años y el pibito escucha cosas de los 50. Podemos escuchar Sinatra y no hablar de cómo era como persona, como lo podemos hacer con Fito Páez. Casi con cualquiera, te diría. Casi como con cualquiera. Bueno, pero no, porque vamos a hablar de una pluma importante en el desarrollo de la literatura argentina, como es el señor Leopoldo Lugones. Dios mío. Siempre hay que tener cuidado cuando bajás por la General Paz y agarrás Lugones, porque hay una curvita ahí. Claro. Yo siempre digo, qué tipo jodido este, ¿Ves que le puedes decir a tu hijo, escribí, nene, que en un momento vas a hacer una avenida importante? Vas a tener una curva re jodida. O podés llegar a inventar la picana también. Ah, no, ese Bueno. era otro. No, ese es el hijito. No, pero bueno, ojo como crían a sus hijos. Bueno, entonces, ¿qué onda Leopoldo Lugones con la voz? Vamos a hablar de Leopoldo Lugones, una persona muy importante en la literatura argentina, como bien hemos dicho. Más obviamente no es un escritor popular, nunca lo fue, y era un intelectual que empezó por el anarquismo y hizo un viraje casi completo y volvió así como una especie de conservadurismo, fascismo, y terminó ahí y se pegó un corchazo. No. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo sano, la cosa sana. La cosa sana. Pero bueno, pero podemos decir que era un intelectual de la derecha, pero posta, ¿no? Posta, Uno que diga uno de mandril, nada de eso. El señor escribía, claro. Bueno, en 1909 editó un libro llamado Las Fuerzas Oscuras.
en ese libro él estaba muy entusiasmado con una idea que circulaba por Buenos Aires y por toda esta gente que tenía mucho dinero, que tenía que ver con empezar a pensar la ciencia y tratar de intervenir. Hace poquito habíamos hablado de esto de la demanda que tienen los ultra ricos de pensar soluciones para la humanidad, a ver cómo van a salvar el mundo, pero en realidad se quieren salvar ellos. Pero en ese momento había una idea que era como intervenir en la definición que iba a tener la ciencia, que era la ciencia, si era la telequinesis, si era la transmigración de almas. Estaban como fantaseando con todo ese mundo que todavía no estaba definido, qué era ciencia y qué no era ciencia, ¿no? Entonces, había un borde que todavía no estaba... Claro, no estaba definido, y ahí entró Lugones y empezó a pensar un cuento que es lo siguiente. El que lo cuenta es un hombre de negocio, ¿no? Un hombre de la burguesía que dice, bueno, me compré un mono porque leí que los naturales de Java tienen una teoría de que los monos no usan el aparato fonador porque decidieron no usar el lenguaje para no ser explotados por los hombres. Eso es el planeta de los simios, perdón. Va. Mirá qué lindo link que encontramos. Muy bien, 1909, Lugones ya pensó todo. Ya lo estaba, se lo robaron a Lugones. Se lo robaron a Lugones. Bueno, y entonces se compra el mono para desafiar la pauta antropológica con la cual estábamos pensando que los monos eran animales que no iban a hablar nunca. Entonces dice, yo voy a conseguir que este mono hable. Bueno, entonces lo tiene al mono ahí en la casa y lo empieza a disciplinar y enseñar, y el mono, la verdad que es un mono muy inteligente, hace un montón de cosas menos hablar. Hace todo lo posible, hasta que un día un cocinero que trabajaba en la casa le dice, el mono me habló, y el chabón se vuelve loco. Dice, ¿cómo le habla al cocinero, que es un subalterno mío? ¿Por qué le habla el mono mi subalterno y no me habla a mí, que soy el dueño, el amo, el todo? Bueno, entonces el tipo ya se vuelve loco, y ahí está muy interesante porque el mono acepta toda su disciplina, que empieza a ser tortura, ¿no? Y acá empezamos en el Lugones fascista, empieza a torturarlo para lograr su cometido, que es que el mono hable, y lo termina matando. Pero voy a contar el final porque en 1909 pasaron 110 años. Vaya y compres el libro y léalo. No, se puede bajar muy fácil de internet. Ya no hay copyright. Claro, hubo tiempo para leer este libro. No hay copyright. Claro. No me digas que no tuviste tiempo. Claro. Bueno, y entonces el mono, antes de morir, en sus brazos le dice, amo agua. Y se muere. Y termina el cuento. Y es una maravilla cómo está contado eso y todo lo que significa ese cuento, porque también puede ser que el tipo esté flasheando, que sea mentira, que sea verdad. Y que pensaba en esto, ¿no? Que hablar no implica poder repetir una palabra, que puede haber aprendido, ¿no? ¿Pero qué significa amo agua? Nada, que se estaba muriendo y quería agua. Es una forma de pedir piedad también, ¿no? ¿Vos leíste el libro? Sí, claro, 10 veces. En 1909 la primera. No lo leí, pero qué reminiscencia a, este objeto que después va a crear el otro Lugones, la picana, y poner en la mesa a los detenidos desaparecidos y picanearlos y torturarlos para que hablen, ¿no? Sí, para que canten. Se llama linaje eso, podemos decir, ¿no? Memoria genética. Memoria genética. Sí, que después Piri Lugones, la nieta de Leopoldo Lugones, fue torturada justamente con esa picana creada por su padre. La familia Lugones es todo el universo de la familia Lugones. Un entramado. Claro, pero realmente sí es muy interesante porque vos podés ver la historia argentina a través de solamente una familia. Exactamente. Así que, recomendadísimo este cuento, solamente para que no disfruten de nada y se sientan muy mal leyendo el cuento, pero los va a movilizar, que esa es el métier de la literatura, hacer algo con algo. Espectacular, hacer algo con algo. Vamos a escuchar a María Gabriela Epumer. Hoy se cumplen 22 años de su fallecimiento. Lo recordaba hoy nuestro compañero Carlos Polimeni en su programa, y cuando había que elegir la música dije, esta es otra voz, una voz, acá elige otro tema que también se lo apropia con su voz maravillosa. Fue el sostén de un Charly García, que en un momento muy importante ella fue la que le permitió hacer música en ese momento tan particular de Charly. Recordar, en la Unplugged no hubiera sido posible sin María Gabriela Epumer, que suena así acá en la M530
y la vamos a escuchar. Quiero entrar. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM. Hay un acercamiento, la voz materna, la voz del pensamiento. No sé, ¿cuántas voces hay? ¿Cuántos vos hay? Yo estaba pensando, vos que sos músico y además sos cantante, Ajá. ¿no? Pensaba eso. Vos usás la voz como un instrumento, se podría decir, ¿es así? Sí, y cuando acá se habla también se usa como instrumento. Pero ¿qué tipo de instrumento sería la voz? Sería la forma de hacer resonar el aire en los huesos. Percusivo, le O diría sea, yo. como una caja de resonancia, digamos. Claro, el cuerpo es la caja de resonancia de la voz que... Interesantísimo. Que, digamos, del aire que pasa y hace sonar las cuerdas vocales. Bien. Tenemos cuerdas. Wow. O sea que la voz, además de ser un sonido, es una vibración, se podría decir, ¿no? Vibra. Definitivamente, las voces lindas son las que vibran. ¿Viste esa voz que, no vamos a dar nombres, pero esas voces que son monótonas o que salen de la garganta, ¿viste? Digamos, porque justamente están como ahí en una zona medio que no sé, bueno, no suena, no vibra. No sé a ustedes si les pasa, pero a mí me pasa con la música, por ejemplo, ¿no? Yo escucho una música de los 60, 70, Ajá. Y no sé, me imagino un tipo en una ruta, en una moto, diciendo, bueno, me voy del mandato, me voy a pasear, y yo ahora escucho que las voces de la música medio trapera, así, es todo medio como para adentro, ¿no? Hay autotune. También, y hay una ubicación de la boca. Cantan como si fueran muchos, sin criticar, pero medio beboteando, ¿no? Trabajo foniátrico ahí. O es parte, tiene que ver con el sonido, Yo se lo planteé a mi profesora de canto y me dijo, pará, no critiques cómo cantan ahora. Ajá. Porque en los 70 también, Spinetta
digamos, me decía, mi viejo, bueno, yo tuvo clase con Liliana Vitale, hablaba del papá de él, que muy grosso, y él decía, ¿y ese tipo qué le pasa? Es hombre, como que hablaba medio afinada la voz, Charlie, Spinetta. Yo iba al colegio con Juan, con el hijo de Liliana. Mirá qué interesante. Es que eso de la voz cerrada también tiene algo que ver con Puerto Rico y Cuba y Dominicana, un poco también de ese hablar, que hay una voz ahí muy cerrada, que no se pronuncian las R's también. Me parece que hay un ímpetu de buscar eso. ¿A dónde nos quiere llevar? ¿Me puede dilucidar, por No, favor? realmente me interesaba porque yo pienso que, por ejemplo, en la música instrumental, ¿cómo existe la voz cuando uno escucha música instrumental? Y es la que tocan los instrumentos. Bien. La línea melódica sería. Bien. En el sexo, por ejemplo, me preguntaba, por ejemplo, ¿se puede tener un orgasmo sin el objeto voz? En serio me lo pregunto. ¿A dónde nos quiere llevar? Sí, por supuesto que sí, a veces no hay que hacer ruido. Por ejemplo, cuando uno se masturba, en la fantasía que enlaza, ¿hace falta la voz? Bueno, T.S. Eliot en Los Hombres Huecos, que es recitado por Marlon Brando en Apocalypse Now, del final de Los Hombres Huecos dice que el mundo se acaba no con una explosión, sino con un gemido. Y hay gemidos que pueden ser sonoros y otros que no. Amo agua. Bueno, volvamos. Dale, presidenciales. Bueno, una de las formas de considerar la voz es la voz como objeto, ¿no? Como causa del deseo, que está en un nivel, digamos, que va más allá, es la voz fuera del cuerpo, ¿no? Porque la voz no está necesariamente dentro del cuerpo. Pasó mucho en la pandemia cuando todos los psicoanalistas tuvimos que empezar a atender en forma virtual, ¿no? En la terapia el cuerpo real es importante. Entonces nuestro cuerpo tuvo que pasar a ser la voz. Cuando antes era la voz, la mirada, la presencia, la libra de carne, como decía Lacan, bueno, tuvimos que pasar a ser el objeto voz más que nada. Y el análisis, digamos, el tema de la voz tiene una importancia por esto mismo, ¿no? Porque es la voz que resuena, como decías vos, en el vacío, en esa caja de resonancia, en el decir de uno, ¿no? Es como una voz áfona, podría decir Lacan, ¿no? Como la voz de Dora, podría ser Freud, el famoso caso Dora, donde se queda fónica, digamos, y ese es el síntoma, ¿no? Pero hay otra voz que va más allá de la voz como objeto, que tiene que ver, bueno, con la voz interior, ¿no? La famosa voz de la conciencia moral. O no, en estos tiempos, ¿no? Pero es esa... No, es lo mismo. En estos tiempos es la misma voz, lo que pasa que lo que te ordena es que goces, que disfrutes todo, que sigas para adelante, seguís superando obstáculos. Bueno, pero mirá, obtuve 28 likes. Sos una mierda. Necesitas 1000 likes, pero tengo 1000 likes. No alcanza, 1 millón ahora. No, bueno, esa es la voz más superyoica. Y algo interesante en esto que decía Julieta hace un rato, me quedé pensando con lo de Lugones, ¿no? Que digamos, la voz es la manera en que se transmite de generación en generación. De hecho, Freud, y esto seguramente, no sé si alguna vez escucharon el mito de cómo se creó la sociedad, digamos. Vos, Nico, es más una mirada incluso antropológica, quizá. Bueno, Freud lo que supone es que en las tribus había un macho alfa, ¿no? Un hombre omnipotente, perverso, que disponía, estaba con todas las mujeres, las poseía, pero además le prohibía al resto de los integrantes de la tribu de estar con esas mujeres, entre ellos también, digamos. En algún momento ese clan de hermanos deciden aniquilarlo al padre, ¿sí? Pero una vez que lo matan, bueno, tienen la necesidad, y ahí viene toda la parte del totemismo que no la vamos a desarrollar ahora, pero tienen la necesidad de incorporarlo. ¿Cómo si lo incorporan? Se lo comen. ¿Sí? Mira qué interesante. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Rápidamente empieza a haber problemas, ¿no? Che, bueno, pero yo quiero a esta, no, yo también. Bueno, no, ¿sabés qué? Tenemos que armar una ley.
tenemos que prohibir estar con integrantes de la misma tribu, ¿sí? Eso es lo que da lugar a la exogamia y la famosa renuncia pulsional, ¿sí? De que para vivir en sociedad se prohíbe el incesto, ¿sí? Ahora, ese padre que se incorporó, que después más adelante va a ser el famoso super yo, ¿cómo aparece? Bueno, aparece como una voz, ¿sí? Es una voz que está ahí, digamos, recordándote la renuncia, prohibiéndote permanentemente, digamos, es un regulador de la conducta, digamos, ¿no? Ahora, bueno, esa voz interior, bueno, no siempre es una buena compañía, ¿no? A veces se pone picante, digo, bueno, en el caso de la psicosis es una voz que se hace real. Daba los consejos. No, que directamente, a ver, si yo te digo a vos, ¿vos escuchás voces? No. Pero ¿no hay nada en el pensamiento que te dice cosas? Sí, por supuesto, claro, pienso y me habla y me dice mi propio yo, pienso yo. Te habla. Igual te dio miedito cuando te preguntó si escuchabas voces, decí la verdad. No, bueno, pero digo, es lo común, esa voz es la que nos acompaña, es como la voz, ¿no?, del super yo, que bueno, con la que todo el tiempo estamos negociando, ¿no? Como diciendo, no, dale. No, bueno, pará, porque fui acá, bueno, está bien, ¿no? Compra helado. Claro, No, algo así, ayer ¿no? comí, ayer bueno, comí. Digo, Un cuarto. en la psicosis pasa esto, ¿no? Esa voz se hace real, es real, se alucina realmente, digamos, y bueno, te puede llevar a cualquier lado, ¿no? Matate, cortate, matalo. Ahora, todas ¿no? estas lógicas de las voces, ¿no? Me parece interesante, ya que ahora entiendo cuál es la profundidad en el psicoanálisis del rol de la voz, es cómo, me parece lo interesante es, y bueno, cómo se construye la propia voz, ¿no? Entre esas voces que es la misma persona, pero que también uno tiene que construir su propio camino. Bueno, un poco, quizá, bueno... ¿no? ¿Qué pasa en el canto, no? Vos al principio traíste esta idea del canto, bueno, esta idea de escuchar voces que son parecidas a otras, ¿no? Bueno, ¿cómo se construye una propia voz? Bueno, la fantasía, como dijimos antes, uno la construye de lo que veo yo. De hecho, la incorporación de esa voz es la incorporación de los padres, ¿no? Me acuerdo, Juli, la columna pasada que decía, dejá de hablar de mi mamá porque yo no sé qué dije, y ella como que escuchó a la madre, ¿no? Como sí, que la igual tiene me dijo, incorporada. gracias por mandarme saludos. O sea, la bala no entró por No ningún escuchó lado. nada, negación total, sí, está Pero muy bien. bueno, Hola, madre, paz. Besito. pero digo, ¿cómo se construye la voz propia? Bueno, un poco pacificando esa voz, ¿no? Dándole un poquito de comer, pero un poquito no. Llevando hacia afuera, llevando a la acción algo que tiene que ver con el deseo, ¿no? Porque en definitiva, a ver, el deseo, digamos, aparece muchas veces, incluso después de la angustia, ¿no? Que es como el encontrarse, no lo quiero psicoanalizar tanto, pero digo, a veces el objeto voz también puede angustiar, ¿no? En este sentido, digo, y en esto que angustia, en eso que resuena, hay algo de ahí del deseo que vibra, que resuena, y que bueno, en la medida que uno lo enlaza con el acto, lo lleva hacia afuera, bueno, algo de esa voz que te goza, digamos, y te pone en una posición, si querés, de sufrimiento, bueno, algo de eso se corta y se puede llevar la voz hacia afuera. En ese llevar hacia afuera esa voz es que quizá uno va armando, como decís vos, su propia voz, bueno, en base, como dijimos la columna pasada, a elecciones, ¿no? A elecciones que quizá son una apuesta a que algo de la libertad, algo del deseo se ponga en juego. Claro, que hay un momento donde la deja de ser la voz de nuestra vieja, de nuestros padres, para hacer nuestra propia voz, o eso nunca termina de pasar. Y además de nuestra familia, de nuestros amigos, de la gente que uno entiende. Totalmente, ¿no? si deja de ser, digamos, se incorpora, por eso yo decía, no se asimila, se incorpora como esa voz, se va volviendo propia y después se vuelve tu propia voz interna. Sí, ahí estamos hablando, que es la voz que, bueno, permanentemente te está pidiendo más, ¿no?
Claro, pero, perdón, Damito, hay algo ahí en esto que vos planteás, en la tradición oral y en los que tenemos detrás en nuestros antecesores, que no podemos tener una voz, no podemos tener una identidad si no tenemos un de dónde venimos, ¿no? De los linajes femenino, masculino, la familia, ¿sí? Los pueblos, el lenguaje, de hecho el idioma. Y después, bueno, son esos pequeños quiebres, no sé si llamarlos duelos tal vez, de enfrentarse a esa voz paterna o paternalista o materna o familiar, y de poder plantarse y decir, bueno, yo soy esto, y esto ponele que lo respeto o no, pero yo doy un pasito para adelante y para el costado, ¿no? Que es difícil, que es difícil y son pasitos, pero esos pequeños pasitos a veces son la diferencia entre más o menos lidiar con lo que falta o estar permanentemente, digamos, siendo gozando seres placenteros, de lo ¿no? que O sea, falta. sin sacarse la placenta, que hay muchos todavía. Bueno, y ahí dijiste algo interesante también, ¿no? Antes de nacer, ya es como que la voz, ¿no?, de la madre es como la continuidad, ¿no?, entre la gestación y el nacimiento. La voz de mamá. Vamos a una pausa, ya seguimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. Revista Martia. Hacer es la mejor manera de decir. Y mejor que prometer es realizar.
Volvemos al piso del M530. Bueno, mucha gente escribiendo, escuchando. El programa de Amartya, Anartia. Tenemos muchos nombres, les quiero decir. Amartya se escribe con H. Después vamos a hacer un curso de cómo se escribe el nombre. Les agradecemos. Digo, para que lo puedan buscar. Busquen www.revistaamartia.com.ar y ahí pueden encontrar las notas, porque somos una revista ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo ya que hacemos esto? Un montón. No sé, no quiero arriesgar un número. El 2009. Hace la cuenta. Estamos en 2025. Siempre fuiste 16 años. 16 años, Bueno, hablando de cosas históricas, hablamos de La Voz. Hoy una noticia que nos parece importante y tiene que ver con YPF. Ayer el presidente de la Nación, no sé si lo tienen, a Javier Gerardo Milei, no sé si por mufa o cínico, se puso el mameluco de YPF. ¿Lo vieron? Yo creo que por cínico. Yo por mufa. Está bien, la nueva grieta. Es que no dijimos que no hay que explicar, hay que instalar. Puede ser un poco y un poco. Igual él siempre dice que cuando está con los perros se pone el mameluco, o que está todo el día, debe tener un olor a culo sucio. Bueno, vos fíjate cómo estará el problema en la Argentina, que tiene que mostrar que tiene un perro y es de verdad. Sí. Pero que no le da mucha bola. Y que antes era blanco y ahora es marrón oscuro. Es raro. Raro, pues no sabe cómo se llama el perro que tiene. Es Conan, una de las secuelas también. Terrible. Bueno, les comento para el que por ahí no se enteró o está yendo a hacer una cola a una estación de servicio. O está mirando en la vidriera a ver si nieva. YPF va a aumentar 3,5%. Esto es una noticia del día de hoy. Lamentamos, ¿no? Porque nuestros bolsillos más que nada lamentan. Pero les decía, ayer se muestra en este canal de streaming, ¿no? Con su perro y un montón de cosas más, pero lo que hoy sabemos, y espero que el presidente no lo supiera, por eso uno supone que hay algo de mufa, porque hoy un fallo de una jueza norteamericana, que es la jueza, anótenselo para contárselos, ya que La Voz genera descendencia, a sus hijos, Loreta Presca, que es la jueza que está rifando YPF. Vos te metiste con los economistas, yo me meto con los abogados, más allá de los términos legales en los cuales se da. Está vendiendo YPF el 51% que en su momento la Argentina pudo recuperar. A través del Congreso Nacional. Claro, y ese es el gran punto, que adelantémonos al final, que no es Axel Kicillof, que fue el ministro de Economía en ese momento, que llevó adelante... No es Cristina. Fue el Congreso. Bueno, porque hay algo que hay que recuperar, que nos quieren robar, que es la democracia. Fíjate el momento, escuchá y mirá, porque es el momento, yo quiero mostrarles la fiesta, porque nosotros venimos de una fiesta. Acá estos cínicos nos quieren robar la fiesta y el Congreso era una fiesta que podía votar estas cosas. Por el cual se declara... Lo escuchamos, ahora lo vamos a volver a poner, a Julián Domínguez, que era en ese momento que presidía la Cámara. Fíjate que era el nivel de unidad que teníamos. Unidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF, Sociedad Anónima. Orden del día 288. Tiempo. 10. Ahí está, están contando el tiempo, 14. Se empiezan a sentar, todos a votar. 10 segundos. Silencio. Escuchen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abrumadora mayoría. Impresionante. Habría que buscar quiénes son los que no votaron. Esto es abril del 2012. Una fiesta adentro del Congreso, afuera del Congreso, porque había algo que no se puede discutir. ¿Qué voz podía discutir que recuperar YPF no era algo indiscutible? Que había que hacerlo, y que había que lograrlo. Y se logró, porque en un momento muy complejo, cuando vos hablabas hoy de recetas económicas, bueno, en ese momento el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tenía un problema, un cuello de botella que tiene la Argentina todavía y que en algún momento, si quiere realmente rebosar de democracia, tiene que resolver, que era esta idea de que, bueno, la energía, ¿quién paga la energía? Porque ¿quién la consume? Si la vamos a consumir y es para todos los argentinos, bueno, ¿de dónde la sacamos? No existía vaca muerta todavía. Había que resolver una sangría de dólares que efectivamente la Argentina tenía, porque había decidido que
que era para todos y para todas. Y en un contexto de historia reciente en el cual la gestión privada de YPF no había hecho las inversiones necesarias para agrandar la empresa. Siempre lo mismo, como los trenes, los ferrocarriles, ¿no? YPF, Aerolíneas Argentinas. La industria esa nacional que... Claro, empresario digo, nacional. ¿qué hizo Aerolíneas Argentinas cuando fue adquirida por Iberia, por el grupo Marsanza? Agarraron los aviones, los pintaron con la bandera de España y se los llevaron para Europa. Y se quedaban solo con las rutas que eran beneficiosas en términos de renta. YPF lo mismo. A partir de ese momento es que aparece Vaca Muerta, y a partir de ese momento es que llegamos a la situación actual en la cual el gobierno está diciendo: en unos años nos salvamos con el gasoducto Néstor Kirchner, que lleva el gas que se está explotando en esos yacimientos producto de la reestatización de YPF. Exactamente, y nosotros estamos en un momento de cambio. Hablamos de esta voz también propia que tenemos que construir. Bueno, evidentemente después del 76 acá hay cuestiones que hay que cambiar. Creo que la detención de Cristina plantea transformaciones profundas que el que quiera asumirlas, el que quiera asumir la candidatura, quien sea el que lo tenga que asumir, no puede hoy obviar reforma del Poder Judicial, reforma del Poder Económico, reforma del sistema de medios. Fíjate, el que permite que se esté juzgando en otro lugar que no sea la Argentina la expropiación de nuestra empresa, como vos decías vos, la primera empresa de petróleo del mundo. Estatal del mundo. Zarpado. Estatal del mundo, fue Martínez de Hoz, que habilitó cuando se hicieron del poder esta idea de que los juicios sean en otro lado. Después ningún gobierno lo cambió, pero ahí empieza. En el 92 es Carlos Menem quien privatiza YPF. Loco, no se puede creer. O sea, es... Porque vos decís, che, tal empresa es deficitaria. Yo qué sé, no sé, Aguas Argentina. Ponele que la gente no toma mucho agua y no está dando guita. Otra ridiculez. No solo no da plata. Hay un dato que yo me gusta repetir para dimensionar lo que es YPF. YPF no solo es la empresa energética emblema de esta nación, sino que es la mayor vendedora de café. No es un chiste lo que estoy diciendo. La YPF es un negocio y genera empleo al punto que los kioscos de la YPF son la mayor expendedura, se dice, expendición. Sí, ¿cuál es el verbo? ¿Ustedes me entienden? Expender. De expender, del latín expenditus, de café de todo el país. Hermoso. Es un monstruo que llega a todos los pueblos, a todos los rincones de esta patria hermosa. Y es soberanía también. Sobre todo. Bueno, cuando se adquiere el 51%, estos empresarios nacionales, o que se hacen llamar nacionales como Eskenazi, es el origen de esta deuda que hoy esta jueza norteamericana está queriendo vendernos las acciones de YPF. Esta empresa, esta familia Eskenazi vende su porcentaje que tenía, el 25%, a un grupo, Burford, que es un grupo buitre, que es el que ahora está tratando de quedarse con el 51% de las acciones. Ahora, pero vos fíjate, más allá de detenernos en el grupo buitre, porque a veces no son solo los que nos quieren comprar, sino los que nos quieren vender. ¿Cómo compró las acciones de YPF que tenía Eskenazi? Eskenazi. Claro, pero más allá del chiste, se endeuda. Loco, no ponen ni siquiera para comprar las cosas. Entonces, como cuando expropiamos, tenían una deuda, para bancar esa deuda, vendió sus acciones a grupos que hoy quieren zarparnos YPF. Que hay un segundo fallo en el día de hoy, reciente, que además esta misma jueza le está dando a otro grupo buitre, a otro fondo buitre, el Bainbridge, que se quedó con las acciones, las que quedaron del 2001, del canje de 2005, de 2010, que hizo el gobierno. Hubo un grupo de inversores, de bonistas, que no quiso entrar al canje. Bueno, esos hoy le acaba de decir que los 95 millones de dólares más intereses que dicen le debe la nación argentina, se lo pueden comprar en acciones de YPF. Perdón, solo un dato. No es que son bonistas que no quisieron entrar a la reestructuración de la deuda. Son bonistas que vendieron sus bonos porque se veía que iba a tardar mucho tiempo en cobrarlos. Pero la República Argentina hizo 2 negociaciones formidables. Logró que las Naciones Unidas votara
en pleno una nueva ley de reestructuración internacional de quiebra, en este caso de deuda soberana. Estos son fondos que se encargan de rapiñar todos esos bonistas que no que ven en la premura de vender. Pero esto no es gente que compró bonos de deuda argentina. No son de ellos. No, pero más allá de eso, chicos, acá estamos ante un disparate jurídico por donde lo mires, ¿sí? Porque se está metiendo con una cuestión soberana, ¿sí? Hay soberanía energética, YPF, ¿sí? Entonces no se puede meter el derecho internacional privado ahí, y el derecho internacional público tiene otras formas de acceder. No puede meterse con bienes que son del país, de la patria. Y dice Kicillof hace 2 horas en un tuit, la entrega avanza, y entre otras cosas dice que, pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de esta jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. ¿Por qué? Porque hizo un tuit aparte de esta cosa de ponerse el monigote, ¿cómo se llama? El mameluco de YPF, para mí en una clara mojada de oreja previa, ¿sí? Para mí no es de mufa, perdón, Marian, para mí es de cinismo total, dándoles la razón y diciendo, por el pelotudo del soviético estamos en esta cosa. Digo, macho, deja de darles la razón, o sea, le estás entregando absolutamente todo. Y ahí uno empieza a preguntarse, ok, ahora entiendo, no preguntarse, a sentar por qué tantos viajes, ¿no? De acá a Estados Unidos. Es una pregunta que se hace en el tuit que vos citás del gobernador, y que mañana va a dar una conferencia de prensa a las 18 horas, sí, en un tuit donde cita obviamente esta gestión que fue del Congreso Nacional, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy proscripta por el Poder Económico, y que me parece, hay un juego que me parece que se va generando y que queda más claro a partir de la detención de Cristina, que es que ese programa que tantas veces se ha pedido, me parece se va escribiendo. El que venga en esa línea de programa tiene que resolver esto. YPF no puede ser entregada. Nos la quieren desguazar entre estos dos grupos, el fondo buitre que se quiere quedar con acciones de YPF para cobrar por no haber entrado en el canje, más estos tipos que compraron una deuda basura. Rapiñan, por eso se llaman fondos buitres. Bueno, esto hay que defenderlo. Solo 2 datos para que se entienda, porque a veces se dice que los conservadores o que los poderosos o los ricos son los que tienen intereses, y lo sé los pueblos que tienen, ¿no? Ideales. No, tenemos intereses muy claros. En el trasfondo de todo esto se descubre Vaca Muerta. Es la segunda reserva en gas natural no convencional del planeta. No sé cuánto hay, pero es mucho. Se calcula que 16.000 millones de barriles de petróleo para un siglo de abastecimiento interno. Si eso no es la palanca del desarrollo de esta tierra austral, bueno, está en juego la soberanía argentina y el futuro no solo nuestro, que no sé qué va a pasar de nosotros, pero sí de las futuras generaciones. Construyamos nuestra propia voz. Salgo a caminar por la cintura. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguimos acá en la Radio de las Madres en la M530. Hoy hablamos de voz, de las voces, y en la producción, pensando quién podíamos entrevistar, como lo hacemos cada lunes, bueno, se nos vino a la cabeza Claudio Orellano, ustedes lo conocen, la voz de Crónica, y así será por siempre. Me acuerdo de Crónica TV. Ahí está, mira, te van a hacer el anuncio. Ahí está el último momento, ¿no? ¡Qué grande! Vos sabés que es una buena historia la del último momento, porque yo creo que Crónica TV con el tiempo se transformó en una agencia de noticias. Para aclarémosle a la gente, vos naciste con, digamos, sí, yo soy Crónica, yo te podría decir como el turco, ¿te acordás del turco Salim Saad, pobrecito que murió, no? Decía el turco que él era periodista y cofundador de Crónica. Yo también soy cofundador de Crónica, pero yo aparecí en la pantalla el 3 de enero del 94. Así que yo soy cofundador de Crónica con el Gallego García. ¿Cómo es la historia del último momento? No, la historia del último momento es una idea de García y era de Gavilán. García mandaba hacer las placas, si no era García las hacía Gavilán. Y bueno, empecé yo leyendo las placas, después al poco tiempo lo trajeron a Ariel Delgado. Entonces Ariel venía a la mañana, yo también llegaba a la mañana, pero mucho más tarde, después me quedaba hasta las 10 de la noche. Claro. Entonces cuando estaba Ariel, hacía Ariel las placas. Cuando estaba yo a la tarde, era yo. Cuando no estaba yo, lo hacía cualquiera. Pero digo, las dos voces. Mira, quien definió bien Crónica TV con el tema de las caras, las voces, fue la Mona Jiménez. Ah, bueno, muy bien. Un día me lo encuentro en la Mona, en un restaurante ahí de la zona de Recoleta, que me fui a comer ahí con la que era la madre de mi hijo. Y la Mona estaba sentado en otra mesa con Luis César González, su manager, que Luis César fue operador nuestro en Radio Argentina, ya por el 83. Mirá. ¿No? Y se hizo después manager de la Mona. Y estaba la Mona, Luis César, la familia, la mujer de la Mona. En ese momento todavía estaba la Mona con la mujer casado. Ahora están separados, pero la mujer sigue manejándole la carrera. Y en un momento determinado le digo, uy, está la Mona, yo voy a ir a saludarla. Dije, pues tengo que saludarla a la Mona. Bueno, me quedé charlando con la que era mi mujer. Y en un momento la Mona se levanta y viene a la mesa. Y me quedé duro, ¿viste? Vino a saludarme. Claro, un montón. Claro, había adquirido mucha popularidad en el canal yo, ¿viste? Era una figura prácticamente central del canal. Nunca me imaginé eso y bueno, vino la Mona a saludarme. Entonces, y me dice él, ¿cómo anda la voz de Crónica TV? Me dice él. Entonces yo le digo, no, la voz de Crónica TV, en todo caso soy la cara. La voz de Crónica TV es Ariel Delgado. No, amigo. Ariel Delgado es la voz de Radio Colonia. Vos sos la voz y cara de Crónica TV. Dije yo. Fue más piropo que ese, que me lo diga la Mona, la verdad que me conmovió. Estamos con Claudio Orellano repasando tu carrera, pero vamos a hablar de política, vamos a hablar de actualidad. Qué importante son las voces, pero quedémonos un cachito en Crónica, porque ¿cómo empieza ese juego? Porque yo recuerdo, como hijo de los 90, Crónica emerge como algo que no estaba, no sé si lo copian de afuera, no era sé. Disruptivo. Pero era algo que aparte estaba en las pantallas, estaba en todos lados, el cartel rojo, había que ver el último momento. Bueno, eso es lo que te quería señalar. En algún momento con el tema de las placas rojas, Crónica se transforma en una agencia de noticias prácticamente, virtual, ¿no? Porque vos ibas a cualquier canal, me acuerdo que un día se me ocurrió ir a Rivadavia a saludar a un amigo, y de paso lo fui a saludar a Biasati, que había sido jefe mío en Radio del Plata y en Radio Mitre. Yo lo fui a ver a Santo y tenía de productoras a Ana Petrovic y a María de los Ángeles, las dos brujas, yo le decía, ¿no? En la época estábamos en Del Plata. Después las dos brujas, cuando llegué yo, me rindieron pleitesía. Faltaba que me pongan una alfombra roja porque ya era famoso, ¿viste? Claro. Entonces digo, ¿cómo es la gente a veces, no? Pero bueno, me saludaron con cariño, yo la saludé con cariño, fui a saludarla a Santo. En fin, Santo tuvo un gesto muy bueno cuando murió mi vieja murió muy joven, y nunca me olvido que cuando yo llegué a la radio, Santo vino especialmente a saludarme y a decirme que estaba conmigo en este momento tan difícil,
Y esas cosas no se olvidan. Después, Claro. bueno, lo que haya hecho Santo después lo podemos criticar. Pero en ese momento fue un señor, conmigo fue un señor siempre. Y fui a saludar a Santo, pero fui a saludar a un amigo que trabajaba en Rivadavia. Y estaba Crónica. Vos ibas a Telefe y estaba Crónica. Estaba en todos lados. Vos ibas a Canal 13 y estaba Crónica. Ellos, sobre todo los del 13 y TN, que eran el periodismo independiente, la alta tecnología, los estudios con teleprompter. Ellos tenían teleprompter para leer las noticias mirando la camarita del teleprompter. Nosotros salía todo acá, el disco rígido. Porque es verdad que el después gallego compró el teleprompter, pero dijo, acá no sirve. ¿Viste? El gallego era cerrado, acá no sirve esta mierda, decía. Bueno, entonces, decíamos las noticias, presentamos las noticias, yo leía, me quedaba acá y las presentaba, es decir, empezaba a improvisar, habiéndome leído, qué sé yo, en ese momento 10 diarios. Entonces yo sabía lo que tenía que presentar. Yo me anotaba un nombre y yo ya sabía lo que tenía que presentar. Bueno, no se usó el teleprompter. Y empezaron a decirnos que éramos berreta, que éramos bizarro, que era esto. ¿No? Pero después todos nos empezaron a copiar. Todos. Ahora son todos una copia. TN, el periodismo independiente, nos empezó a copiar. Y lo peor para TN, que en esa época, del 94 al 99, le ganamos 6 Martín Fierro. Wow. Y sí hay algo que a García no le podés decir que haya comprado un Martín Fierro. Claro. García detestaba todo eso. Alguien insinuó, cuando ganamos el primer Martín Fierro, de que lo había comprado y García se calentó. El gallego apareció en el estudio y dijo, hacemos un lugar en el medio. Entonces, yo que estaba en una punta y el otro locutor en la otra, tuvimos que hacerle el medio a él y poner el micrófono mío, que era un Sennheiser eso de mesa, para él, y ahí empezó a hablar el gallego y enfiló contra el periodismo gráfico y cierto periodismo televisivo de las mentiras que hablaban de Crónica TV. Y me pareció bárbaro. Era el dueño del canal, cuidaba su quinta. Eso le admiraba eso al gallego, que era calentón, iba de frente. Otra característica de Crónica tenía que ver también con el humor, porque está bien serio, pero bueno, hubo muchos hechos la del de humor. pitufo, no sé si la tenemos, porque recién nos reíamos, porque empezamos a buscar y ahora quiero verla de vuelta. O sea, meten preso a de 2 personas y un boliviano. Bueno, claro. Eso fue bastante discriminatorio. Vos sabés que yo no recuerdo esa placa yo no recuerdo haberla leído. Que existió esa placa. Sí. Ahora la de Batman, la de Batman la leí. Y la de un tipo que se había pegado un bife en moto que estaba hecho pomada y se acerca a la pobre Elvira Busto, hoy fallecida, Elvirita, que falleció hace poco, divina, se le acerca y dice, somos de Crónica TV, señor. ¡Ah, Crónica TV! ¡Saludos, mamá! ¡Saludos, mamá! El loco se había, viste, del estado de gravedad pasó a un estado de euforia. ¿Eso era parte de la lógica de Crónica o era compañeros de trabajo jugando? No, era un poco de todo. Estaba pensado, era la también lo lógica de buscaban. trabajo y era un poco también algo lúdico, ¿no? Es cierto que yo escuché una vez que siempre estaban con... siempre llegaban primero. Las radios policiales. ¿Es cierto lo de la radio policial? Tenemos la radio de la Policía Federal y la radio de la Policía bonaerense. Con La bonaerense eran nuestros clientes. Claro. Eran nuestros suscriptores. Te voy a decir algo. Yo me llevaba también con la cúpula de Klotzik. Dicho sea de paso. Lo voy a decir porque está bien. Nos llevábamos bien. Después fue todo lo que nos enteramos. Pero en ese momento era la mejor policía del mundo, ¿sí? Y Duhalde era el mejor gobernador de la provincia. Hay que decirlo. Y además te voy a decir algo más. Duhalde era socio del canal. Wow. Te digo por qué. Pues yo tuve un entredicho con Duhalde muy fuerte al aire. Muy fuerte. No me acuerdo qué y te contaron la cantidad de... me calenté mal con Duhalde y le dije varias cosas fuertes al aire. Y aparece Gavilán era... No, Gavilán era de enojarse mucho, pero conmigo no se enojaba. Gavilán viene todo blanco, el negro, y me hace seña, salí, dejalo a Claudio Negrete que siga con la charla. Entonces me agarra a mí, yo pensé, dije, bueno, ahora me mata, me va a cagar a pedo, me va a putear. No, me dice, gordo, ¿usted está bien? Le digo, sí, yo estoy bien. ¿Usted sabe lo que dijo Duhalde? ¿Lo escuchó? No tiene derecho a decir esto. Yo, gordo, está bien, lo veo muy nervioso. Le digo, yo estoy bien, maestro. Venga, que lo acompaño al baño, lávese la cara y vaya a maquillarse nuevamente. Y le pido, por favor, no se peleen más con el gobernador, que es nuestro socio, el que nos paga el sueldo, me dice. Era así, era el que nos pagaba el sueldo. Y yo me la había agarrado mal con Duhalde. Después con la policía bonaerense tenía una gran relación con el ministro de Seguridad, que en ese momento era Alberto Daniel Piotti. ¿Se acuerdan? Juez federal de San Isidro en los 80. Piotti me amaba, boludo. Yo pasaba por la casa de la provincia y un día se bajan llegan arriba en 3 coches oficiales. Yo estaba paseando por la zona porque me tomaba una hora y salía a pasear a tomar un poco de sol porque vivía en el canal.
Y baja Piotti delante de toda la gente, me abraza, gordo, querido, te quiero con toda mi... Y toda la gente me miraba, digo, se acabó el periodismo objetivo. Dije yo. Pues me abrazaba Piotti con... No existían las redes en ese momento. No existían las redes. Eso fue una gran ventaja. Gracias a Dios. Bueno, hacer periodismo analógico era muy importante. Metiste un tema, no sé cuál es las características de la sociedad, pero que tiene que ver con la pauta oficial. Bueno. ¿No? Porque cuando Crónica no recibía seamos tanta pauta, bueno, está bien, de alguna manera... Bueno, no lo sé. Bueno, era socio Dualde, pero después la sociedad se terminó. Socio ¿Y sabe quién era también socio? Pierri. Pierri se pelea con García y crea Canal 26. Claro. ¿Está? Ahí se pierde la sociedad. Pero con Dualde siempre García tuvo muy buena relación. Y te digo, la policía venía, Klotzik venía cada rato. Era como un cliente fijo. Claro. A tal punto me acuerdo, había un comisario con él, Palermo se llamaba, y me dio un certificado donde tenía libre circulación en todo el territorio bonaerense. Cualquiera de la caminera que me parara, yo mostraba ese carnet, yo no manejo, pero me dio ese carnecito y dije, bueno, maneja. ¿Lo usaste alguna vez? No, pero podía circular podía circular en cualquier lado de la provincia. Claudio, en esta lógica de tener la primicia, ¿pasó algún día algo así como, de llegar primero a algún lado, alguna noticia policial que no estemos recordando? ¿Recordás algún momento épico de esa lógica? El momento épico, la AMIA. Claro. A ver, para darte una idea, el día anterior se había jugado la final entre Brasil e Italia. Recuerdo que estábamos en reunión de producción, 9:30 de la mañana, 9:15, y Gavilán decía, ¿qué carajo hacemos ahora? No tenemos un título, me decía. No pasó nada, no había pasado nada ni siquiera políticamente el fin de semana. Con el menemismo pasaban esas cosas. Había fines de semana muertos que no pasaba un carajo. Entonces... ¿Pero que tiene que tener un título para...? Teníamos que tener un título, aunque sea para vender un título a la mañana. Entonces yo le digo, bueno, Mario, vendamos que Brasil salió campeón del mundo. Tetracampeón del mundo, un partido de mierda, definido por penales con Italia. Claro, ¿Te acordás? Sí. Bueno, entonces dice Mario, listo, tiene razón el gordo. Hablaba así Mario. Tiene razón el gordo, vamos a hacer este título y a la mierda. Y seguimos con la actualidad informativa. Va. En el momento que me levanto para ir a maquillar, me llega un motoquero con unos videos que venía de otra nota, me dice, se escuchó una gran explosión acá cerca. Enseguida Gavilán, rápido reflejo, manda una cámara y al hijo de Biasati, no Marcelo, el otro, que ahora no recuerdo el nombre, Mariano, lo manda a ver dónde había sucedido la explosión. Se fueron orientando por cómo corría la gente y llegan a Pasteur y se encuentran con ese episodio dantesco que era el derrumbe del edificio de la AMIA tras un atentado terrorista. A partir de ahí, Crónica TV transmitió en vivo 100 horas desde la AMIA. Y eso nadie se acuerda. Y nadie se acuerda que de entre los hierros, a los 2 días, se extrajo el cuerpo del portero de la AMIA que estaba vivo, Jacobo Chimahuel, que le decían Cacho, que el tipo salió de entre los hierros con una sonrisa de boca en boca. Fue tal la emoción que María Inés Cristante, que estaba cubriendo ese hecho, no pudo seguir porque lloraba. Pasó a Mario Sorsoli al piso, Mario Sorsoli se dedicaba a temas judiciales, que murió muy joven, y dice, no puedo seguir, señor director, vaya con los conductores. Bueno, la cámara nos enfoca a mí y a Marcelo Anteni, estábamos llorando a destajo, y ahí fue cuando dije, muchas veces es mentira que el profesional supera al ser humano. En este caso, el ser humano superó al profesional. Acá nos ha tocado, este tema nos ha dado de cuajo, nos ha pegado de cuajo, nos ha dado en el corazón mal. Le pido, señor, yo lloraba y le decía, señor director, vaya a una pausa porque no podemos seguir de esta manera. Estábamos llorando todos en el estudio. A la media hora llega una de las productoras y me dice, flaco, lloraron 300 personas con ustedes. Tuvimos 300 llamados diciendo lloramos con ustedes. Nadie se acuerda de eso. Me lo recordó un tipo, yo fui a hacer un evento en Las Parejas, porque todos me hablan del Pitufo Enrique, o el boludo este que secuestró a los empleados del CONICET, ¿te acordás acá? En la calle Bartolomé Mitre, llamado Toki, Claudio, y que yo hablé con Toki 3 horas al aire. El tipo tiene secuestrar gente y yo venía de un cuadro, 3 horas al aire, escúchame, yo venía de un cuadro de estrés de 10 días descansando. A los 3 días me toca hablar con este loco 3 horas. ¿Tenía secuestrada gente en el momento? Tenía secuestrada gente del CONICET en el año 2000, época de la Rúa, que ganaban 300 mangos. Mirá qué imbécil que era Toki. Era peor que Milei, Era peor que Milei. Mirá que Milei es un desquiciado, pero este le ganaba.
El tarado este secuestra a los empleados. 3 horas hablando y me lo meten a Riverito. Se le ocurre al productor meter a Riverito pensando que Riverito iba a salvar, iba a salvar la situación. Lo más terrible es que Riverito aparece en el croma. Viste que teníamos el croma con la Plaza de Mayo o con el Cabildo. Y aparece Riverito en medio del croma como un quiz. Era cabecita de quiz. Y empieza, hola, Toki. Y entonces dice, ¿quién sos vos? Le dice el loco, ¿quién sos vos? Vos sos Riverito, me está cargando, vos me está cargando, vos sos Riverito el de los 8, le decía el loco. Toki, le decía el otro. Y quedó como un tarado. No mató a nadie, por pobre suerte. Riverito que está vivito y coleando. Le mando un beso grande a Roberto, que era un gran compañero, la verdad, un genio Roberto. Y quedó como un pobre, quedó patinando Rivero. Y el que salvé la situación, en cierta forma, fui yo. Pero, ¿por qué la salvé? Porque justo a las 10 de la noche, cuando me tenía que ir, hubo un empleado que lo agarró distraído a Toki, un segundo de distracción, le arrebató el revólver y le pegó un tiro en la pierna. Y Toki se cae y se acabó la historia. A las 10 de la noche, cuando me relevaba Carlitos Álvarez a mí... En horario central, digamos. Bueno, los de TN estaban embroncados porque le habíamos ganado. Aparte, teníamos al juez en la puerta, al fiscal en la puerta, y el que había hecho oficiado juez era yo. Porque yo era el que estaba atrás. Es decir, Toki lo que nos pedía era que yo ingresara en bolas... No. Diciendo que era periodista de Crónica TV, esa es la verdad. Quería eso. Entonces dije, mirá, si vos me vas a asegurar que vas a liberar a los rehenes, voy yo en persona y me pongo en bola, pero me lo liberá a los rehenes. Y chao, se acabó la historia. Qué increíble. Y se acabó la historia. Bueno, se termina la historia ahí, todos festejando, imagínate. Le rompió atrás esta tela, que todo, viste ahí. Y yo me voy, viste, con la varija, con la cabeza agacha. Chao, chicos, hasta mañana. Yo no podía más. No podía más. Imagínate, yo siempre le decía a García que después de estar en Crónica TV 12 horas, tenía que poner un estudio, en serio, un estudio psicológico al lado, para hablar por lo menos 1 hora con un especialista y contar todo lo que vivimos en el día. Impresionante. Era muy Casi a esto del estrés postraumático. Pero y más después de estas horas bueno, en la conclusión, AMIA. al otro día me levanto con 40 grados de fiebre y dolor en todo el cuerpo. Y me llama Marcela Mailman, que había sido productora de Crónica TV, era productora de Mirta. Mirta me quería llevar al piso para contar la historia. Obvio. Y le digo, mirá, Marcela, estoy con 40 grados de fiebre y me duele todo el cuerpo. Me levanté ahora para atenderte, me voy a volver a acostar, no doy más. 3 días más me dio el médico porque me venía de un cuadro de hiperestrés, que pensaron que me había agarrado un infarto. Tuve 10 días de reposo, 10 días que lo aclaré. Yo llamé a Crónica TV y dije, no piensen que me voy a quedar 10 días en la cama. No, claro. Yo me voy a ir a pasear, me voy a ir a tomar un café, me voy a distraer, no voy a ver el canal 10 días. Ese va a ser mi descanso. Así que no, ni se les ocurra mandarme un médico porque no me van a encontrar, se los avisé. Pero después me dejaron 3 días de cama. Entonces dijeron, se enfermó otra vez, dijo García. Claro, porque él estaba acostumbrado, nunca me enfermaba. Claro, y ahora... Claro, y Toki me mató. Claudio, estamos hablando con Claudio Orellano, si alguno todavía no se dio cuenta, está escuchando o nos está viendo por el streaming de la M530. Gracias por venir. Y vamos a contarle a la gente. A casi 24 horas, casi 25 horas del día del locutor y la locutora, ¿no? Ahí, claro, exactamente, muy bien. Estamos ya casi en 2 de julio, claro. Hablemos un poco de... Es el aniversario de la muerte de Perón, quiero decir, ¿no? Sí, señor. Dicho sea de paso, Ahora, 1 de julio del 74 y el nacimiento murió el general. del posperonismo, ¿no? El nacimiento del posperón. Del posperonismo, claro. Y el 3 de julio la muerte de Irigoyen. Sí, estamos 3 de ahí, julio de 1933. Hablando de IPF. Hablando de IPF, exactamente, que lo estaba escuchando atentamente. En la actualidad, tenemos un presidente que habla de los ensobrados, ¿no? Y que juega con el rol de los periodistas y de cómo los ubica en el rol de los enemigos. Elige, pero hay que ser benevolente en el discurso del presidente, porque incluye incluso a veces a periodistas que uno considera están de su lado, pero construye una idea de mucha violencia que la podemos también sumar a cómo está desfinanciando la comunicación en la Argentina. ¿Cómo viste este momento? Viste que él ahora usa una palabra cada vez que agrede a los periodistas, que es no odiamos lo suficiente a los periodistas, pone. Hace un acrónimo de eso, que tiene no odiamos lo suficiente a los periodistas, no el salm, algo así, no el salm pone el tarado, ¿no? El imbécil, es un desquiciado, hay que decirlo, y es un enemigo de la patria. Basta, chicos, con ser moderados. No es un adversario. Yo con un adversario me siento.
Antes vos te sentabas con un tipo de derecho. Ejemplo, el capitán ingeniero del Alzógar, ahí podías hablar. Porque eran tipos ilustrados. ¿Te guste o no? Había tipos ilustrados de la derecha. Digo, Eduardo Mallea, Ezequiel Martínez Estrada, eran tipos de la derecha ilustrados. Sí, señor. Hoy los de la derecha son brutos que quieren ganar guita. Tenemos ejemplos varios, empezando por el Calabrés. ¿Sí? El Calabrés que maneja como y hay que decirlo así. Tenemos a Cristina presa y no tenemos al Calabrés preso. Tenemos a Cristina presa y no lo tenemos a Milei preso luego de la estafa criptolibra. Dejémonos de joder. Y también una crítica para los nuestros, porque ya hace rato que tendremos que haber formado una comisión de juicio político para destituir a este salamero, a este desquiciado que todos los días vive agrediéndonos. Mirá, yo hablo con Quique Mayorén mucho. ¿Sabés quién es Quique Mayorén? ¿No? El bajista de Alma y Vida. No de Alma y Vida, de La Joven Guardia, que estaba con Roque Narvaja, que Roque Narvaja se tuvo que exiliar en la dictadura. ¿El extraño del pelo largo era de La Joven Guardia? El extraño del pelo largo, claro, La Joven Guardia, exactamente. Y Quique dice, bueno, muchachos, basta con moderación, hay que crear una agrupación. ¿Cuál es la agrupación? Le digo yo. O más R. ¿Cómo O más R? Sí, odio más rencor. Sí, estoy de acuerdo. Si ellos te tratan con odio, vos le respondés con odio. Yo quiero hacer la revolución de los papas fritas. Está bien. Y tirarles papas fritas. Bueno, no, comida no. No sé, en una de esas habría que hacer lo que hicieron los patriotas de 1806 y 1807, ¿no? Ya que ellos les pegan a los jubilados, podríamos tirarle agua hirviendo a ellos. O aceite hirviendo. O ahora capaz que viene la cana y me mete preso por decir esto. Claro. Pero digo, como ellos les pegan tan descaradamente a los jubilados, son tan desembosados en sus expresiones, tan violentos, ¿por qué te vas a quedar callado? Bueno, yo te digo que me levanto, Claudio, y me peino mirándome al espejo y digo, hola, parásita mental, ¿cómo amaneciste hoy? Me gusta, es que sí, me gusta ese parásita mental, qué linda que sos. Mirá, yo me despierto y lo único que cuando me entero de algunas cosas digo, qué hijo de puta, ¿qué es este tipo? No, es decir, no me nace decirle otra cosa, me produce tirria, ¿está? A mí igual te digo que me da un poco de lástima, porque es un tipo que está muy solo. Yo al enemigo no le tengo lástima. Recurro a la frase Perón, pero al amigo todo, al enemigo ni justicia. Sí, pero acá faltó mucha terapia. O sea, si hacemos una autocrítica de cómo estuvo la salud mental... es un problema que tiene que arreglarlo él con sus padres. Sí, totalmente. No es un problema mío. Si él tiene ese resentimiento porque tuvo un padre pegador, problema de él. Yo resolví mis problemas, digo, yo también tuve un padre muy ausente. No lo digo para justificarlo. Yo te puedo contar mi vida. Tuve una vieja que tuvo los cojones de echarlo a mi viejo a los 8 años, cuando yo tenía 8 años. Entonces mi presencia era materna y de los abuelos maternos. Mi viejo era un ausente, el cual no era un mal tipo, pero un pésimo padre, con los 3 hijos que tuvo. Bueno, listo, pues él tuvo un hijo con otra mujer y otra hija con otra mujer. Bueno, listo, Orellano era así. Yo por suerte no lo imité a mi viejo, yo soy más ordenado, me separé y listo, y no hacía macana. Pero digo, lo tuve ausente. Entonces a mí me enseñó esa ausencia a mi viejo con mi hijo ser presente. Aún separándome de mi ex mujer, fui presente para mi hijo, tuve presencia con mi hijo. Y mi hijo hoy es no digo un afamado, pero es un gran abogado, y estoy orgulloso que mi hijo haya estudiado en la universidad pública. Bueno, esa fue la enseñanza que yo le di a lo largo de la vida. Él sabe como pienso vivo, no la estoy pasando bien económicamente, te voy a aclarar. Vivo tapando agujeros como la mayoría de las argentinas y los argentinos. Claudio, ¿crees que se puede cambiar esto igual? Además allá del... A mí me dio mucha esperanza ayer el triunfo de Monteverde en Rosario. Porque creo que ahí hubo una construcción con el pueblo y no con los dirigentes. ¿Tá? Si bien es cierto que el peronismo se encolumnó detrás de él, hubo una construcción con el pueblo. Ciudad Futura es una construcción con el pueblo. Es verdad. ¿Sí? Entonces el tipo estuvo... en el año 23 a 2 puntos de ganarle la intendencia a Hapkin, y ahora ganó por 2 puntos. ¿Pero sabe por qué? Porque hubo 2 compañeros tarados que se separaron del resto del peronismo, se fueron por sí solos y cada uno sacó 5 puntos. Fíjate esos 10 puntos si se hubiesen sumado a Carlos Monteverde. No ganaba por 2 puntos al Libertario, ganaba por 12. ¿Te das cuenta? Esos son los errores que debemos evitar. Por eso celebro, aunque haya habido una charla picante ayer en La Plata, celebro la reunión de Axel con Máximo y Massa. A ver, ¿cuándo en el peronismo no hubo charlas picantes? ¿De qué nos vamos a asustar? Tiene que haber discusión, claro que sí. Yo estoy esperando que toda la dirigencia del PJ se siente en una gran mesa y se saquen toda la careta y se peleen por todo lo que y se puteen todo lo que
pero en el momento de presentarnos en las elecciones, ir juntos con un programa alternativo y establecer el contrato social con los carecientes, viejo. Rompimos el contrato social con la gente que nos necesita. El necesitado era el votante peronista que terminó votando a Milei, que era un outsider. ¿Y qué te decían muchos? Yo ya conozco a Massa, conozco a Alberto, conozco tal. Voy a votar al menos conocido. Por eso ganó Milei. Sí, al que sonaba más auténtico también. El que sonaba más auténtico. Ahora, visto lo que fue Milei, que de todas las promesas que él profirió, no cumplió con ninguna, bueno, espero que el pueblo despierte también, ¿no? Yo a veces veo un pueblo muy manso, lo veo en el tren, porque viajo en el tren, viajo en el bondi, veo un pueblo muy manso, muy cansado, está como vencido el pueblo. Pero ojo, en los momentos más inesperados, cuando vos crees que está todo quieto, puede producirse una implosión que para mí va a ser de abajo hacia arriba. ¿Está? Claudio, muchas gracias por ser parte de esto, de venir acá hasta la Radio de las Madres, y espero que no sea la última vez. No, un placer grande, y quiero decir que yo fui el primero que inicié la transmisión de Radio Madres allá por 2006, con Pablo Yonto y con Carlos Aznares, la primera transmisión que hicimos en el estudio 2 de Radio Cooperativa. Impresionante. Empezamos a las 6 de la mañana, me acuerdo de la transmisión con Yonto y con Aznares, y terminamos a las 12, donde conectamos con la plaza y ya empezaron a transmitir desde la plaza para una de las tantas manifestaciones de nuestras queridas viejas. Increíble, Qué grande, Eve, cómo también nos hace falta en este momento. Pero claro que sí, Eve, por supuesto. Eve, Néstor. Perón también. Perón, la verdad que Perón estaba adelantado 50 años. Hay que ponerse a ver los videos de Perón. Hay que volver a ver esos videos que hizo Pino Solanas, con Gerardo Vallejos. Yo, en el momento que puteaba mucho a Alberto, un día me puse una madrugada de pandemia, de descanso, porque yo laburaba en Radio Nacional a la madrugada, me iba a la radio a laburar en Radio Nacional Córdoba, en Córdoba, hacía un programa para todo el país, y me iba con máscara y con barbijo, parecía Robocop, ¿no? Era un Robocop gordo, ¿no? Un Robocop gordo que aparecía en Radio Nacional Córdoba, y bueno, me iba a laburar en vivo. Pero los fines de semana, un día, me cansé de Netflix, y dije, voy a leer un poco a Perón, y voy a ver a Perón. Me puse a ver 6 horas de video de Perón, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana viendo a Perón. Porque lo viejo funciona, Claudio. Claro, y Albertito tendría que haber hecho eso un poco, Albertito. Bueno, se puede recuperar igual. No, Alberto. Alberto. El pueblo. Podemos recuperar a algunos compañeros. Algunos compañeros podemos recuperar. No todos. No todos. Ahí, en una reunión del Consejo, no me gustó, te voy a decir la verdad, no me gustó la presencia de Jaldo y de Jalil. 2 traidores. Sí. Ahora, apareció Moreno. ¿Está? Entonces yo dije, bueno, si lo traen a Moreno, traigan a Pichetto, viejo. Porque hay que decir la verdad, cuando Pichetto fue jefe de la bancada del Frente para la Victoria en pleno gobierno de Macri, fue el tipo que evitó que Cristina esté presa. Es la verdad. Si no reconocemos eso, ¿vos viste acaso a Cristina hablar mal de Pichetto alguna vez? No. Nunca habló mal de Pichetto, Cristina. Lo que le podemos recriminar a Pichetto en todo caso, que fue vicepresidente del Calabrés. Eso sí. Es más, yo que lo conocí a Pichetto, un día llegó una fórmula que igual no llegó a nada. No llegó a nada, por supuesto perdió. Pero digo, un día llegó un asesor de Pichetto porque se había enterado que me habían echado de Telan en el macrismo. Entonces viene el asesor de Pichetto a Córdoba el día del 50 aniversario del Cordobazo, que yo estaba ahí en Córdoba, viviendo en Córdoba. Era el 50 aniversario del Cordobazo. Te aclaro que soy amigo de todos los hijos de los grandes héroes del Cordobazo, del Pidio, de Agustín y de Atilio Hipólito. Entonces, me acuerdo que llegó un emisario de Pichetto a preguntarme cómo andaba yo. Le dije, me echaron de Telan, me echó el macrismo, y decirle a Pichetto que se vaya a la... No, porque claro, ya se había hecho candidato a vicepresidente del macrismo, y le dije, decirle de mi parte, bien a la... ¿no? Entonces, le manifesté mi bronca. Sí. Ahora, si vos me decís, vos me lo traes a Moreno, que me reivindica a Villacruel, a una negacionista, me lo traes al Consejo Nacional, tráemelo a Pichetto. Pero claro, lo prefiero a Pichetto y no a Guillermo, que patinó mal, descarriló mal. No puede decir que Villarruel es peronista. Por favor, Villacruel. Bueno, de algo está pasando, ¿no? No tenemos en el peronismo negacionismo, ¿eh? No, claro. Entonces, pero tuvimos a López Rega y tuvimos a Osinde. Bueno, hagámonos cargo de eso. Hagámonos cargo. Pero traerlos de afuera para Pero traerlos de afuera no. Ya lo tuvimos y lo padecimos. Padecimos esa época. La padecimos y la pagamos. Y te voy a decir algo sobre Isabel. Lamento que Isabel, pues yo creo que está vieja también. Lamento que la Villacruel haya aprovechado la imagen de Isabel para sacarse una foto. Porque Isabel nunca abrió la boca.
Por lo menos respetemos eso, Isabel. Nunca abrió la boca. Y la mina se comió 5 años en el Mecedor presa y 1 año presa en una cárcel común. ¿Está? Y nunca abrió la boca. Por lo menos reconozcámosle a Isabel ese silencio que se lo va a llevar a la tumba. Claudio Orellano, una voz del peronismo, podemos decir. Sí, estoy muy angustiado también con lo que le pasa a Cristina, no te vayas a creer. Estoy muy angustiado con lo que le pasa a Cristina. Fíjate vos, 8 causas, todas mentirosas, truchas, cargadas de mentiras y de falsedades, y lo tenemos a Macri libre y al otro imbécil desquiciado con la criptoestafa libre. Y Cristina está Con un presa. delito en flagrancia, aparte. Y flagrancia, exactamente. Ojo que hay un abogado, hay que estar muy atento a un abogado que está defendiendo en Estados Unidos a 350 demandantes por el tema de la criptoestafa. Milei va a estar preso en Estados Unidos, no acá, porque la justicia, que no espere de nada de la justicia argentina, pero lo pueden meter en cana a ella y a mamá, yo le digo mamá Adams, a Karina, ¿viste mamá Adams, la que tiraba los cuchillos? Cuando pase, venís y hacemos el último momento. Te puedo hacer ahora. Que quede grabado. Que quede Así grabado. nos vamos. Dale. ¡Último momento! Claudio Orellano se despide de los grandes compañeros de la 530 Radio de las Madres. Somos Radio, y a los compañeros de la revista Amartya. Chao, gracias, Claudio. Gracias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la Radio de las Madres.
Volvemos al piso de la M530, nos quedan unos minutos nada más. La verdad, muy contentos todos, muy felices de la visita de Claudio Orellano, que no arrasó con su voz. Impresionante. Hay gente que pregunta dónde lo pueden escuchar. Busquen Radio Revuelto Radio en YouTube y ahí van a poder encontrar el segmento donde Claudio es protagonista allí. Nos quedaron un montón de cosas afuera. Algunos títulos nada más les quiero decir. Yo, en el taller de los artistas, por lo menos invitarlos a la muestra que hoy vamos a relatar, que es la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta. Vayan a ver Carroña Última Forma. Es una exposición de muchos artistas, y hay muchas obras para poder ver. Nosotros queríamos retratar un poco la voz de los artistas con el taller que... Son los artistas más representativos de la pintura, de la historia de la pintura, sí, y sobre todo su vinculación con la política, así que van a encontrar un montón de expresiones muy, muy vinculadas a lo político, ahora, a la historia argentina y también a la historia mundial. Claro, ahora encontré, sí, Leónidas Lamborghini se centran en eso, de ahí sacan el título, claro. Y tiene que ver con eso, ¿no? El artista y la política. Vayan al Centro Cultural Recoleta, vayan a ver. Además hay alguien que está, Verónica Gómez, que es una referencia y además fue prohibida por este gobierno. Hace muy poquito ella tenía prevista una muestra en la Embajada de China y el gobierno le pidió que la saque porque lo que ella retrata es a la familia presidencial, como que le da mucha entidad a imaginar ese mundo, ¿no? En medio esotérico. Y bueno, vean las obras, pueden entrar a la página de Verónica Gómez que está ahí disponible, ahí ven las obras y realmente muy impresionante. Creo que capta algo que... Hay una oscuridad también en esas obras. Total, no, impresionante. Bueno, y todo lo demás no lo decimos porque nos lo guardamos para el próximo programa, porque no nos queda tiempo, nos tenemos que ir y así suena nuestro final. Puedo decir una sola cosa más, que queremos solidarizarnos con Julia Mengolini, así, al 100%. Definitivamente. Tiempos difíciles para las voces. Hoy la habíamos también tratado de invitar y bueno, no quiere hablar y uno no entiende por qué. Nos vamos, nos tenemos que ir, nuestra hidalguía se mantiene firme en este final, que es gracias, por supuesto, a todos los que hacen parte de este programa. Por ejemplo, sí, la señora Julieta Dorio. Parásitos mentales. Si usted se define. Ya se acaba de ir, pero lo podemos saludar al señor Damián Koch. ¿Sí? Es loco, pero sabe. Sí, así decíamos cuando éramos chicos. La señora Mariana Collante. La mejor política cultural es no tener ninguna. Buenísimo, espectacular. El señor Nicolás Dulcich. Porque ese sorete es un sorete de nicho. Sorete de nicho es buenísimo, me encanta. Va para bio, ¿no? Del otro lado del vidrio, nuestra productora que estará en un mejor sueño, la señora Camila Sánchez. Entonces, cuando de golpe ustedes se encuentren en su casa, en invierno, y se vean que están en remera o están en patas, es que están consumiendo energía de más. Apague la estufa, haga patria. La operación de video, el señor Pablo Casasola. Pero sorete, ¿no? Que mandó a recortar el zócalo, ¿no? El pedazo de mierda ese. ¿Qué sesión estás usando, Pablo? La coordinación general y el ángel que nos cuida cada lunes, la señora Victoria Nardone. A ver, alguna vez armé una molotov, pero me olvidé ya. No, armó una molotov. Bueno, tiene un pasado. Todos tenemos un pasado. En la operación técnica, el señor Carlos Di Mare. Siempre se equivoca para el mismo lado, ese mierda humana, sorete mal cagado. Y la voz de este colectivo, el señor Julián Saúd. Porque ese imbécil se queja de que no le doy una nota. ¿Cómo le voy a dar la nota a una persona que tiene una discapacidad intelectual tan grosera que no se, digamos, o sea... Sí, o sea, digamos. Para usted sí, digamos, somos discapacitados, quédese tranquilo. Ojo con las revoluciones, que parece que no, pero algún día nacen del pie. Nos vamos hasta el lunes que viene, sigan la continuidad de la M530. Y recuerden que Amartya se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese.
AM530. Somos Radio.